¿Cómo están? Comienzan las noticias en el canal del Poder Judicial, este espacio donde revisamos las principales informaciones relacionadas con los hechos judiciales en Chile y que hoy cumple 3 años desde su puesta en marcha. Durante este periodo le hemos entregado más de 200 ediciones de nuestro noticiero, además de los programas Hablemos de Justicia, El Trámite y En Palabras Simple. Todo esto con la intención de entregarles información clara y sencilla sobre los diferentes procesos judiciales que hay en tribunales. Nuestra labor es educar y orientar también sobre el rol que cumple el Poder Judicial de Chile y una manera de reafirmar el compromiso de que éste se encuentra al servicio de todas las personas. Muchas gracias por su fidelidad durante estos 3 años y ahora, como siempre, comenzamos con titulares. Hasta con cadena perpetua puede ser castigada una persona que sustrae a un menor en Chile. Poder Judicial y Ministerio de Justicia crean comisión de trabajo para avanzar en mejoras al sistema. Vendedores de artículos pirata deben ir a la cárcel cuando no tienen dinero para pagar multas por este delito. La reforma procesal penal definió los derechos de las víctimas y testigos de delitos. Trato digno, protección y participación en el proceso son algunas de estas garantías. Pero ¿qué ocurre cuando las víctimas denuncian falta de sincronía en el Ministerio Público durante un juicio? ¿Es necesario crear un organismo que se encargue exclusivamente de defender los intereses de las personas afectadas? Mire. Más de 1.300.000 causas terminadas se registró el Ministerio Público en 2015. De estas, 142.000 finalizaron mediante una salida alternativa. Esto quiere decir que los imputados no cumplieron una pena de cárcel. Cuando el juez decreta esta medida es porque existe un consenso entre el Ministerio Público y la defensa del acusado. El Código Procesal Penal en Chile y nuestros legisladores han querido que ciertos delitos conocidos en la doctrina como delitos de poca monta puedan terminar esas denuncias antes de un juicio. Y terminan antes de un juicio a través de lo que se denomina salidas alternativas. La suspensión condicional del procedimiento es una de las salidas que genera más críticas. Por un lado está el Ministerio Público como ente persecutor que representa al Estado y por otro a la Defensoría que patrocina al imputado, lo que deja sin una protección exclusiva a las víctimas, a menos que cuenten con un abogado privado. Lo que ocurre es que las personas afectadas muchas veces son desconocedoras y ante la frustración de sus propias expectativas pueden tener la impresión que los tribunales no fallamos acorde a sus propios derechos como víctimas. A nivel procesal, los derechos de las víctimas, como el trato digno, ser escuchado y participar del proceso penal, sí se cumplen. La confusión se origina porque los afectados creen que el hecho de considerar estos intereses influye para otorgar la suspensión condicional. Para los expertos, esta salida alternativa consagra garantías igualmente fundamentales. La voluntad o la expectativa de la víctima no es un factor decisivo para el otorgamiento de la suspensión condicional. De hecho, el objetivo político criminal detrás de la suspensión condicional es más bien entregarle una oportunidad a personas que tienen una baja inserción criminal y buenas posibilidades de reinserción si es que no tienen contacto con el sistema penitenciario. Y por tanto, por así decirlo, ese es el valor que el legislador quiso enfatizar. Pero muchas veces esto genera la percepción que contar con un abogado querellante es determinante para obtener una mejor defensa de la víctima. Existe incluso un proyecto de reforma constitucional para crear una defensoría de víctimas, que está pendiente en el Congreso. Sin embargo, la idea de entregar asesoría gratuita a las víctimas contrasta con las cifras del aporte real que entrega un abogado querellante. Los problemas que podrían ser resueltos con una víctima que requiere un abogado probablemente son una franja relativamente menor del total de los problemas y por tanto resolver o intentar que poner abogado para resolver todos los problemas va a ser una inversión socialmente poco rentable en mi punto de vista, porque es entregar una solución que no es la solución. Realizar un diagnóstico específico con los detalles de los casos y delitos en que las víctimas se sienten desprotegidas asoma como el punto inicial para generar políticas públicas transversales. El debate seguirá vigente a la espera de concretar una solución compatible con la ley y con todos los intervinientes del sistema.
La sustracción de menores en Chile es duramente castigada por el Código Penal. Aquellos que cometen este crimen arriesgan incluso cadena perpetua. Un escenario que enfrentan dos mujeres que sustrajeron un niño de 2 años de un jardín infantil en Talagante, fingiendo ser sus familiares. Un traumático día vivió una familia de Talagante luego que 2 mujeres desconocidas retiraran a su hijo de 2 años desde su jardín, haciéndose pasar por familiares. Pese a que horas más tarde lo devolvieron, este acto constituye el delito de sustracción de un menor de edad y es castigado con una de las penas más altas dentro del ordenamiento jurídico, de 10 años a cadena perpetua. El delito de sustracción de menores es muy parecido al delito de secuestro, pero está enfocado a los menores de 18 años. Lo que se busca proteger con este delito, que también, como digo, es parecido al otro delito de secuestro, es proteger la seguridad, tanto la seguridad de los niños como también la libertad ambulatoria, que es la libertad de poder desplazarse de un lugar a otro sin ser coaccionado. La ley establece un atenuante especial en el caso de que se devuelva al menor. En ese caso, si se devuelve al menor, se le baja la pena en 2 grados. Eso como una especie de política criminal a fin de que no se le cause daño justamente a los niños. El delito de sustracción de menores de edad diferencia el acto cuando el niño es mayor o menor de 10 años. En caso que sea menor, siempre será motivo de delito, ya que no se les reconoce la capacidad de aceptar que los lleven a otro lugar. En caso que sea mayor, la ley sí les reconoce cierta capacidad de consentimiento. Además, cualquier persona puede ser autor del delito mientras no sea quien se encuentra a cargo del niño, niña o adolescente. No hay alguna posición en la doctrina que sostiene que, como la ley no distingue, sino que simplemente dice quien sustrae a un menor de 18 años, quiere decir que el sujeto activo, o sea, quien puede realizar la conducta puede ser cualquiera, incluso el padre. Entonces, como no distingue la ley, también puede ser el padre. Esta conducta tiene una pena que va desde presidio mayor en su grado medio a máximo, es decir, de 10 años y un día a 20 años de cárcel. Puede ser aún mayor en caso que el delito tenga como finalidad obtener un rescate, exigir algo a cambio para su devolución o si resulta algún daño grave en el niño. Aquí la pena parte de los 15 años hasta 40 años de prisión efectiva. Incluso en formas más graves, como por ejemplo sustraerlo o, como tú dices, robar al niño para pedir un rescate o para imponer algún tipo de exigencia, o si dentro del proceso de la sustracción resulta un grave daño para el menor, puede llegar una pena incluso de cadena perpetua. Además, Chile es parte de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de Edad, la que tiene por objetivo facilitar la recuperación de los niños sacados irregularmente del país, como fue el caso de un brasileño que se llevó a sus 2 hijos a Argentina sin autorización para sacarlos del país y actualmente está procesado por el delito de sustracción de menores de edad. El 14 de noviembre del año 1990, la llamada Mujer Metralleta y otros 9 miembros del movimiento juvenil Lautaro irrumpieron en la sala de espera del Hospital Sotero del Río con el objetivo de rescatar a su compañero Marco Ariel Antonioletti. El hombre iba a ser atendido mientras era procesado como autor de atentados extremistas. La operación terminó con 4 gendarmes y un carabinero muerto, mientras la mujer quedó inválida producto del enfrentamiento. Hoy cumple su condena en Italia y los detalles se los contamos en el fallo histórico de esta semana. A pocos meses de recuperar la democracia, el 14 de noviembre de 1990, un grupo del movimiento juvenil Lautaro, o Mapu Lautaro, irrumpió en el Hospital Sotero del Río para rescatar a uno de sus miembros preso y que recibía atención médica en el lugar. Lideraba la operación una mujer que ese día quedó inválida y que debió enfrentar a la justicia por la muerte de 5 uniformados. Marcela Irene Rodríguez Valdivieso ingresó al Hospital Sotero del Río con la misión de rescatar a uno de los líderes del Mapu Lautaro, Marco Ariel Antonioletti, que estaba preso y recibía atención médica en el recinto. Los lautaristas, liderados por la Mujer Metralleta, asesinaron a 4 gendarmes y durante la huida dispararon a un carabinero que también murió. En ese enfrentamiento, Marcela Rodríguez recibió una bala que la dejó inválida. En un primer momento, ¿no es cierto?, la situación, ¿no es cierto?, la absorbe la justicia civil y paralelamente a eso ocurre después que entra, ¿no es cierto?, en este juego, ¿no es cierto?, la justicia militar
se apela porque se establece que existe una contienda de competencia y se define que atendió los delitos, ¿no es cierto?, quien debe conocer en definitiva de los delitos, porque fueron varios, ¿no es cierto?, es la justicia militar, y la justicia militar es la que en definitiva, ¿no es cierto?, ya sanciona. La justicia militar la condenó el 2 de abril de 1998 a 20 años de cárcel por maltrato de obra carabinero en servicio, causándole la muerte, y asociación ilícita terrorista. Comenzó a cumplir su condena en el hospital Lucio Córdoba, pero al tiempo, organizaciones de derechos humanos comenzaron a pedir su indulto debido a las precarias condiciones en que se encontraba. La Corporación de Asistencia Judicial es requerida para prestar defensa a integrantes del movimiento juvenil Lautaro que se encontraban privados de libertad, dado a que por diversas razones esta defensa le había sido escamoteada y porque muchos abogados no tenían la prestancia suficiente para asumir esta defensa en la justicia militar. A mí me correspondió asumir la defensa de Osandón Cañas y de la llamada mujer metralleta, que para estos efectos nunca fue acreditado. El año 2000 marca el jubileo y la Iglesia Católica impulsó un proyecto de ley que cambiaría el futuro de la mujer metralleta. La idea era darle oportunidades a reos en condiciones precarias o con enfermedades terminales, de buscar una salida humanitaria a la cárcel. Esta legislación le entregó la posibilidad de conmutar su condena por la pena de extrañamiento. Ahora, la figura del extrañamiento está dentro de lo que se denominan las penas restrictivas de libertad, penas que están establecidas, ¿cierto?, en nuestro Código Penal. Para hacer una aclaración, dentro de las penas restrictivas de libertad no solo se va a encontrar el extrañamiento, sino que también está el confinamiento, la relegación y el destierro, que es una pena que prácticamente no se utiliza. Consiste en la expulsión de un sujeto para que cumpla su sanción fuera del territorio de la República. Ahora, el plus de esa sanción es que es el sujeto condenado quien elige el lugar donde va a cumplir. Distinto ocurre con el confinamiento, que si bien es lo mismo, es el Estado quien impone el lugar en donde debe cumplir su sanción penal. El año 2002, Marcela Irene Rodríguez Valdivieso dejó nuestro país para ir a cumplir su pena de extrañamiento en Italia, una alternativa que más de alguna vez criticó desde el extranjero. El indulto, en el caso de Marcela Rodríguez, consistió en extrañamiento, y este extrañamiento, dado las gestiones que realizó la Iglesia Católica, fue a Italia, donde ella permanece hasta el día de hoy. Su estado de salud ha sido siempre delicado. Hay que recordar que ella tenía una parálisis de las extremidades inferiores, producto de que se le alojó una bala en su columna vertebral. Ella siempre tuvo serios inconvenientes que sin duda han sido atendidos en el país en que se encuentra hoy radicada. La pena, que en principio fue de 17 años, fue rebajada a 10 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la actualidad, pese a que Marcela Irene Rodríguez Valdivieso, la mujer metralleta, puede retornar al país, se niega a volver, argumentando fundamentalmente razones económicas. La ley que persigue la venta de artículos piratas en Chile castiga este acto con cárcel de 60 a 540 días o la posibilidad de pagar una multa que en algunos casos sobrepasa los 2 millones de pesos. Una alternativa que en la práctica es muy difícil de cumplir por los infractores de esta ley, quienes finalmente se ven obligados a pagar su deuda con la sociedad tras las rejas. Utilizar, distribuir y comercializar bienes sin la autorización del titular o autor es un acto que se conoce como piratería en todo el mundo, un concepto que se refiere a conductas ilícitas de copia y distribución de ejemplares de obras intelectuales, un delito que es sancionado especialmente cuando su realización es con fines comerciales, porque afecta la ganancia que podrían recibir los verdaderos creadores. Son bienes cuya manufactura son objeto de un plagio. Se utiliza una marca ajena, se utilizan imágenes o propiedad intelectual ajena sin la debida autorización. Por consiguiente, se denomina a estos productos piratas, la actividad piratería, y está sancionado con duras penas en el sistema jurídico chileno.
Literatura, películas y CD de música son falsificados en el comercio ambulante, una actividad habitual al punto que Chile se encuentra dentro de la lista negra de piratería, según el reporte de violación de los derechos de propiedad intelectual que Estados Unidos publica anualmente. Esto se entiende bajo la lógica de que Chile ha estado en el listado de los países con mayores índices de piratería. Por consiguiente, eso no es una buena noticia para Chile. Chile no lo posiciona como buen país. Segundo, la piratería se trata de una práctica que deforma ostensiblemente el mercado. Lo que se necesita son, digamos, relaciones de comercio justas, robustas, serias, formales. Quienes venden artículos pirateados arriesgan penas de cárcel o multas, que en ocasiones son muy altas para el infractor. No tener recursos no justifica infringir normas, no necesariamente, pero lo hace más entendible. Entonces, si a una persona que piratea se le imponen multas tan altas, digamos, uno comienza a criminalizar a la pobreza. La Ley 17.336 sobre propiedad intelectual, creada en 1970, protege el derecho de autor en Chile. Entre los delitos más comunes que sanciona esta legislación se encuentra la falsificación y piratería. Desde 2010 la normativa fue endurecida y actualmente las personas que cometen este delito son castigadas con cárcel de 60 a 540 días o una multa en UTM que incluso puede sobrepasar los 2 millones de pesos. Claro que es duro la prisión preventiva para aquellas personas que de manera habitual se han dedicado a la distribución de productos objeto de la piratería y también multas. Y esto pone en jaque muchas veces al sistema cuando las personas no tienen los medios para pagar las multas. Con el endurecimiento de las penas y frente a las altas multas que deben pagar las personas que recurren por necesidad a la venta de artículos piratas, generalmente terminan pagando su deuda con la sociedad de la cárcel, al no contar con dinero para pagar por sus delitos. Con el objeto de optimizar el cierre de los juzgados de menores de Santiago en el año 2008, la Corte Suprema creó la Unidad Centralizada de Cumplimiento de los Juzgados de Familia de Santiago. Esta actualmente es la encargada de velar que se cumplan las sentencias dictadas por los tribunales y tiene un rol clave en el servicio que se entrega a las familias que acuden a la justicia. La creación de los tribunales de familia en 2005 cambió el paradigma de cómo la justicia chilena enfrenta los asuntos familiares. Sin embargo, hubo que tomar medidas para perfeccionar el servicio a la comunidad. Una de ellas fue la creación de la Unidad Centralizada de Cumplimiento de los Juzgados de Familia de Santiago, que comenzó sus funciones formalmente el 2 de enero de 2009 y cuya principal misión es cumplir lo dictado por los tribunales. En palabras simples, la unidad de cumplimiento se preocupa de cumplir, como lo dice, todo lo que está después de las sentencias, todo lo que viene después de las sentencias, después de una mediación, después de un acuerdo, de una transacción entre las partes. Nosotros somos los encargados de recepcionar las solicitudes de la gente respecto de, ponte tú, el pago de la pensión de alimentos. Cuando el padre o la madre que tiene que pagar los alimentos no lo hace o se retrasa, nosotros somos los encargados de revisar los documentos. La Unidad Centralizada de Cumplimiento es un centro de apoyo, uno de los 4 centros de apoyo a la justicia de familia, en conjunto con el Centro de Ingreso de Demanda y Escrito, con el Centro de Medidas Cautelares y el Centro de Atención de Asuntos de la Familia. Entre las solicitudes más comunes que deben ser vistas por esta unidad destaca la orden de arresto por incumplimiento de las pensiones alimenticias y el incumplimiento de la relación directa y regular. Es decir, cuando uno de los padres no visita a su hijo o impide que el otro pueda verlo. En vísperas de las fiestas de fin de año, este tipo de peticiones aumentan. En determinadas épocas del año, marzo, junio, diciembre, hay un incremento de las peticiones de arresto. Que nosotros lo interpretamos comúnmente porque son las épocas del año en que las familias, el núcleo social necesita de los recursos. La unidad está conformada por un juez coordinador, un administrador, un jefe de unidad y 4 equipos de trabajo, cada uno asignado a un tribunal de familia de Santiago específico. Mensualmente nosotros estamos despachando alrededor de 800 y 850 órdenes de arresto. De esas 850 órdenes de arresto llegan a pedir alzamiento unos 7, son 140 más o menos que vienen a pedir el alzamiento. Eso quiere decir, ¿y qué nos demuestra? Que es una medida efectiva de cumplimiento, que
al verse apremiados los padres o la madre alimentante en este caso, vienen a pagar o vienen a formular propuestas de pago o llegan a acuerdo con quien tiene a cargo a los niños. En la Unidad Centralizada de Cumplimiento de los Juzgados de Familia de Santiago aconsejan a los usuarios averiguar sobre el estado de sus causas, ya que esto permite realizar una labor más expedita en sus resoluciones. Nosotros somos los encargados de revisar los documentos, por lo mismo nosotros le pedimos a la gente que se preocupe mucho de conocer sus causas, cuáles son sus números de RIT, cuál es su tribunal donde tienen radicadas sus causas, cuál es su número de libreta, porque en los tribunales de familia se abren unas libretas especiales para el pago de la pensión de alimentos y nosotros solicitamos que estas libretas sean de exclusivo pago de la pensión de alimentos. En términos de cifras, solo entre enero y mayo de 2016, esta unidad realizó 102.844 trámites, 22.534 más que el mismo periodo en 2015, una tendencia que se ha consolidado con el paso de los años, donde la unidad promedia un crecimiento de solicitudes de un 8,5% en promedio. El uso de estampilla en Chile se remonta al año 1853 con los colones. Este primer mecanismo de correo postal democratizó lentamente el envío de correspondencia a todas las clases sociales, porque fijó un precio único y accesible a las personas. En leyes que marcaron Chile les presentamos la Ley Postal del año 1852. El origen del uso de las estampillas en Chile se remonta al siglo XIX. Durante el gobierno de Manuel Montt se investigó el modus operandi del primer sello postal, el penique negro, diseñado en Inglaterra el año 1840. El invento tuvo un impacto mundial porque terminó con el alto precio que debía pagar una persona cada vez que recibía una carta. Es la gran revolución de lo que hoy día conocemos en telefonía, que el que llama paga. ¿Ya? Y ese es el gran sentido, para que la gente capte por qué este papelito adhesivo. El que despacha la carta, ¿ya?, debe pagar el valor del transporte hasta el destino final. Con estos antecedentes, el ministro del Interior de la época, Antonio Varas, promulgó la Ley Postal de 1852. La norma reguló el precio de las cartas que entregaba el correo según su tamaño, peso y persona a la que iba dirigida. Al año siguiente, en 1853, se emitió la primera estampilla, el colón de 5 centavos. En la actualidad, Correos Chile conserva una copia original en el Museo Postal. Fue una serie de estampillas que se mandaron a hacer a Inglaterra y después también a Nueva York, y fueron estampillas que no tenían dientecitos, eran estampillas que se cortaban con guillotinas. Las primeras estampillas en Chile sirvieron justamente para la comunicación entre los ciudadanos y ya las cartas entonces llevaban una estampilla. De esta forma se inició un servicio postal que con el paso del tiempo incorporó nuevas normativas y decretos. En 1857, la Presidencia de la República, la Iglesia, el Ejército, los municipios y otros organismos públicos quedaron exentos del pago de estas tarifas. Posteriormente, en 1875, Chile se une a un organismo internacional para regular el envío de cartas hacia el extranjero. Hay otro hito importante, allá por el año 1875, que se forma la Unión Postal Universal, que tiene por objeto agrupar a todos los países signatarios del Pacto de la Unión Postal para uniformar las tarifas, de tal manera que una carta despachada desde la India o desde Egipto a Santiago tuvieran tarifados similares para todo el mundo. Cuando se disuelve el servicio de correos y telégrafos, la tarea de diseñar y producir las estampillas queda a cargo de Correos Chile. El rostro de Cristóbal Colón se mantiene como diseño único hasta el centenario de la nación. Desde entonces, más de 2.500 ejemplares han sido diseñados para conmemorar hechos emblemáticos de la historia chilena y también para fijar el impuesto de ciertos documentos legales. Existen las estampillas de Decreto Supremo 20, que son las estampillas fiscales, y esas sirven para hacer trámites legales, ¿cierto? Para pasaporte, todo lo que se requiere cuando se solicita una estampilla fiscal en los documentos legales que el ciudadano chileno tiene que hacer.
Desde Condorito hasta aniversarios de instituciones del Estado, toda la idiosincrasia chilena está reflejada en las estampillas, un sistema que se replica en todo el mundo para democratizar la comunicación de la forma más tradicional. En Chile, con solo 310 pesos, una persona puede enviar una carta a cualquier parte del país. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dollmech, llegó hasta el Ministerio de Justicia para reunirse con el jefe de esa cartera. Crearon una comisión de trabajo con el objetivo de solucionar los temas pendientes entre ambas instituciones, como el proyecto de ley que nombra 110 nuevos jueces en distintos tribunales de primera instancia. Acabamos de terminar una reunión a la cual nos había convocado el señor ministro de Justicia la semana pasada, y con ocasión de la idea de constituir una comisión entre ambas instituciones para que podamos resolver los asuntos que tenemos aún pendientes. Este fue el principal motivo por el que el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dollmech, fue hasta el Ministerio de Justicia para reunirse con el jefe de esa cartera. Durante el encuentro, que duró aproximadamente 2 horas, se analizaron asuntos pendientes que el máximo tribunal ha informado al Ejecutivo. Como una manera de avanzar en estos, se formó una comisión de trabajo entre ambas instituciones. También quiero dejarles claro que esto fue a requerimiento o a insinuación o por iniciativa del ministro de Justicia, que a su vez responde a la petición que nosotros le habíamos hecho a la señora presidenta en una carta que ustedes la conocen, que hace mucho tiempo que se la hicimos llegar. Esto es la respuesta o la reacción del gobierno, del Poder Ejecutivo y particularmente de este ministerio a los planteamientos que la Corte Suprema ya nos había hecho o nos había dado a conocer. Esta comisión de trabajo fue formada en respuesta a la solicitud realizada en una carta que envió la Corte Suprema, firmada por el presidente del máximo tribunal a la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Ahí se abordaron distintos proyectos judiciales que aún no ven avances y el congelamiento de las remuneraciones a los jueces, entre otros. Se han designado las personas, tanto de uno como de otra institución, que van a elaborar esta agenda, y el compromiso es trabajar regular y periódicamente para avanzar en la solución o en la búsqueda de solución a esta materia. De esta manera, los principales temas a desarrollar por esta nueva comisión de trabajo, la que se reunirá todos los meses, están vinculados al proyecto de ley que nombra 110 nuevos jueces, el desequilibrio que se ha producido en el escalafón por la no reajustabilidad de los sueldos altos y otras normas de incentivos a los funcionarios del Poder Judicial. Estamos muy contentos como Poder del Estado nosotros de que nos hayan considerado en este asunto, y creemos que vamos a progresar. Quedó conformada, como le digo, hoy día la comisión, y va a seguir funcionando hasta que demos término a los problemas pendientes. Además de las autoridades, al encuentro asistieron la directora de estudios de la Corte Suprema, la jefa de Recursos Humanos y el jefe de Finanzas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Estos estarán encargados del trabajo en la comisión junto a sus contrapartes del Ministerio de Justicia. El ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, encargado de causas de derechos humanos, asistió al lanzamiento del tradicional informe anual sobre derechos humanos. Esta y otras informaciones en el bloque de contingencia. El ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, asistió en representación del máximo tribunal a la 7ª entrega del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile. La actividad estuvo encabezada por el director del Instituto Chileno de Derechos Humanos, Branislav Marelich, y contó con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet, entre otras autoridades. Durante la jornada se destacó el fallo de la Corte Suprema al acoger el recurso de amparo presentado por la comunera mapuche Lorenza Cayuán, quien tuvo una hija en la cárcel. La justicia estableció que no existieron las condiciones mínimas durante el parto de la mujer. La Corte Suprema en sus sentencias categórica, y eso nosotros estamos muy alegres de esa sentencia. La Corte Suprema constató una vulneración de derechos y adoptó las medidas. Y acá lo importante es reconocer que la Corte Suprema reaccionó bien, reaccionó de manera excelente, y además abordando
y reconociendo la vigencia del derecho internacional de los derechos humanos. En la Biblioteca Enrique Álvarez Giralt de la Corte de Apelaciones de Antofagasta se presentó un libro que reúne la historia judicial de este tribunal y la región. La jurisdicción en el desierto de Atacama, desde la colonia hasta la creación de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, es el texto que documenta cómo evolucionó la justicia en esta zona. El texto fue escrito por los académicos José Antonio González, Fernando Orellana y Cristian Aedo y editado en el marco de un convenio entre el Poder Judicial y la Universidad Católica del Norte. La actividad donde se presentó el libro estuvo encabezada por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Jasna Pavlich. El superintendente de Bomberos de Santiago, Eric Folch, fue recibido en audiencia por el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch. La visita trató temas entre ambas instituciones, entre ellos los recursos de protección que llegan a tribunales por parte de voluntarios sancionados por bomberos. El superintendente explicó a la máxima autoridad judicial cómo funcionan los juicios disciplinarios en esta organización. Además, le regaló un libro editado al cumplirse los 150 años de historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago en el 2013. Informarle en qué consiste la institución, manifestarle el espíritu republicano que tiene el Cuerpo de Bomberos de Santiago, que ha estado ligado desde los albores de la República prácticamente y se ha mantenido durante todos estos años incólume. Ministros y funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rancagua disputaron un partido de baby fútbol frente a condenados e imputados del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Peumo. La actividad tuvo como objetivo promover el deporte, ayudar a la reinserción de los presos y dar a conocer el trabajo que realiza el Tribunal de Alzada en esta jurisdicción. Una vez finalizado el encuentro, que terminó con resultado favorable para los internos, los ministros de la Corte, encabezados por su presidente Ricardo Pairicán, entregaron una copa y 2 pelotas de fútbol como regalo al penal. Una de las posibilidades de divorcio en Chile es el unilateral. Este se da cuando solo uno de los cónyuges quiere separarse. La ley exige acreditar 3 años desde el cese de la convivencia para terminar con el vínculo, aunque hay casos donde este trámite no es necesario. La ley de divorcio en Chile permite a las parejas que contraen matrimonio terminar con este vínculo. Una de las alternativas es la del divorcio unilateral, cuando solo una de las dos partes quiere finalizar con el contrato. Para conseguir la disolución del vínculo por esta vía, es necesario que la persona acredite que lleva más de 3 años sin convivir con su pareja. La ley permite también un divorcio unilateral cuando existan conductas que infrinjan gravemente los deberes y obligaciones propias del matrimonio. Entre ellas se encuentran el maltrato físico o psicológico contra el cónyuge o hijo, atentado contra la vida del cónyuge o hijo, incumplimiento grave o reiterado de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad, conducta homosexual de uno de los dos cónyuges o alcoholismo o drogadicción de la pareja. En estos casos, la ley permite a la persona que quiere divorciarse no acreditar los 3 años sin convivir con su pareja. Cuando se pide un divorcio unilateral, comienza un juicio en los tribunales de familia para regular la relación de los cónyuges, sus hijos y bienes luego de finalizar el matrimonio. Ponemos fin a la revisión de las noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nos despedimos invitándolos a revisar las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial y en especial nuestra página web www.poderjudicialtv.cl.